La Universidad Católica de Cuenca, a través de la carrera de Medicina, presenta PredMed, tu salud es importante. Una serie de programas con estudiantes y expertos en el área de la medicina para hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de PredMed porque tu salud es importante. Un programa realizado gracias al apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Católica de Cuenca. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia en la Universidad Católica de Cuenca. No te olvides de vernos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM. Hoy me encuentro acompañada del estudiante Marlon Carrillo, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias. En el programa de hoy hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico y para esto contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Merizalde, médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en medicina de emergencia y desastres. Subespecialidad en paciente crítico por la Universidad de Monterrey, México. Máster en medicina ocupacional y seguridad industrial. Médico ecografista por la Universidad Indoamericana. Actualmente docente de la Universidad Católica de Cuenca y médico tratante de Centro de Trauma del Hospital José Carrasco Arteaga. Agradecemos su presencia el día de hoy, doctora Elizabeth Merizalde. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Gracias, chicos. La verdad, muy complacida en estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos su presencia, doctora, igualmente al estudiante. Sé que estamos muy ansiosos por comenzar con la ronda de preguntas, pero antes vamos a ver un video sobre la importancia de la prevención de accidentes, realizado por la estudiante Michelle Morocho. ¿Cómo identificar los riesgos más comunes en actividades recreativas? Disfrutar el tiempo libre es fundamental para nuestra salud y bienestar. Sin embargo, muchas actividades recreativas pueden representar riesgos si no tomamos las precauciones adecuadas. En este video aprenderás a identificar los peligros más comunes y cómo prevenir accidentes. Principales riesgos en actividades recreativas. Algunas situaciones donde suelen ocurrir accidentes incluyen piscinas y cuerpos de agua. El riesgo de ahogamiento es elevado, especialmente en niños y personas que no saben nadar. Además, las superficies mojadas pueden provocar resbalones y golpes en la cabeza. Parques y áreas de juego. Las caídas desde columpios, resbaladillas o estructuras de juego pueden causar fracturas o contusiones. También el uso excesivo de los equipos puede llevar a fallos estructurales y accidentes. Deportes extremos. La falta de equipo de seguridad o su uso incorrecto puede derivar en lesiones graves como fracturas, esguinces y conmociones cerebrales. Señales de advertencia y prevención. Para minimizar riesgos, es clave prestar atención a las señales de advertencia y seguir estas medidas de seguridad. En piscinas y cuerpos de agua, se debe evitar correr alrededor del agua para evitar caídas. Verificar la profundidad antes de saltar para prevenir lesiones en la cabeza y el cuello. Supervisar a los niños constantemente y asegurarse de que usen flotadores si no saben nadar. Respetar señales como zona profunda, prohibido bucear, peligro de resbalón. En parques y áreas de juego es necesario revisar que los juegos estén en buen estado antes de usarlos. Evitar sobrecargar columpios y estructuras. Usar el calzado adecuado para prevenir resbalones. Seguir indicaciones como la edad recomendada, no empujar en los columpios, superficie inestable. Mientras que en los deportes extremos es necesario utilizar equipo de protección certificado como los cascos, rodilleras y arneses. Conocer el nivel de dificultad de la actividad y recibir instrucción si es necesaria. Evitar practicar deportes extremos en condiciones climáticas adversas. Identificar señales como peligro de caída, zona de alto riesgo o uso obligatorio de arnés. Y en caso de accidente siempre es necesario anticiparse
Siempre revisar qué tan grave podría ser una caída o un accidente, verificar si existe el personal capacitado o si existe también un equipo de primeros auxilios cerca y tener también siempre un plan de acción en caso de emergencia. El impacto de los accidentes en la salud. Los accidentes en actividades recreativas representan un alto porcentaje de las visitas a emergencias médicas. Algunas cifras preocupantes incluyen los ahogamientos, que es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en piscinas domésticas. Caídas en parques y juegos, que representan el 40% de las visitas a emergencias pediátricas por lesiones en espacios recreativos. Lesiones deportivas. Aproximadamente el 30% de los deportistas aficionados sufren alguna lesión por falta de equipo adecuado o por calentamiento insuficiente. La seguridad es parte de la diversión. Siguiendo estas recomendaciones, podemos reducir riesgos y disfrutar al máximo de nuestras actividades recreativas. Prevenir accidentes está en nuestras manos. Muchas gracias, Michelle, por el informativo video. Doctora, para comenzar, ¿nos podría hablar un poquito más sobre el tema de cuáles son los accidentes más comunes y cómo se pueden prevenir? Ya. Bueno, dentro de los accidentes más comunes que nosotros tenemos, el mayor porcentaje son relacionados acerca de los traumas, sobre todo las lesiones osteomusculares. Pero esto va a depender en sí del tipo de actividad recreativa que se está desarrollando. Por ejemplo, si son actividades deportivas o deportes extremos, lógicamente lesiones osteomusculares, contusiones o traumas mayores pueden darse en estas situaciones, ¿ya? En caso de lesiones, por ejemplo, cuando son actividades recreativas en piscinas, en áreas acuáticas, las principales son por sumersión, como explicó muy bien Michelle, es el ahogamiento. Y otros tipos de actividades recreacionales, por ejemplo, realizadas en montañas, en picas, en colinas, más se relaciona a tipo de contusiones, traumas y otro tipo de lesiones. Pero la Sociedad Española de Deportes señala muy bien que entre las principales y el que ocupa mayor porcentaje son las osteomusculares. Listo, doctora. Doctora, ¿y qué medidas básicas de seguridad deberían adoptar las personas al realizar deportes o actividades al aire libre? Sobre todo es la prevención. Lamentablemente nosotros como comunidad no tenemos una conducta de prevención, que es lo esencial. Educar. Sobre todo tenemos que educar, saber que si voy a hacer un tipo de actividad recreativa, por ejemplo, un tipo de deporte, ¿ya? Tengo que tener un calentamiento adecuado, una preparación adecuada. Sobre todo tengo que precalentar antes de hacer esa actividad recreativa, ¿ya? Recalentar sobre todo grupos musculares profundos, la columna axial, que es donde puede sufrirse más este tipo de lesiones. Otras actividades es dónde voy a desarrollar la actividad. Por ejemplo, no es lo mismo tener una actividad recreativa en mi hogar que una actividad recreativa al aire libre, ¿ya? En donde yo tengo que ver sobre todo que el lugar donde voy a estar sea el adecuado, tenga el mantenimiento adecuado, tenga el equipamiento adecuado, la protección adecuada, ¿ya? Una protección prácticamente es una barrera que me va a dar la confianza y la seguridad para yo evitar un tipo de lesión, pero hay que tener en cuenta que a veces los equipos de protección no es que te van a librar el 100% de una lesión, claro, porque puedes, como sea, sufrir una lesión menor, ¿ya? Pero lo que evita un equipo de protección, el equipo de protección lo que va a evitar es que esa lesión que tú presentes sea de mayor gravedad. Esa es la finalidad de un equipo de protección, proteger, mitigar o aislar y darte esa seguridad y esa confianza que tú puedes desarrollar alguna actividad. Se tiene en cuenta también que, por ejemplo, en el tema de los deportes, en el entrenamiento, los profesores normalmente les hacen calentar para evitar este tipo de lesiones, pero lógicamente en el hogar es mejor utilizar protecciones para evitarlas. Exactamente. Listo. Doctora, ¿cómo podríamos educar a la población, especialmente a los niños, sobre la seguridad en actividades recreativas? Ya. Yo pienso que, bueno, el principal educador es la familia, ¿ya? La educación empieza en el hogar, con la familia. Los niños siempre tienen un modelo a seguir. Por ejemplo, si ven que el papá o la mamá usa un casco, usa rodilleras, coderas al momento de hacer ciclismo, por ejemplo,
ya, o a salir a ciclear en toda la familia, el niño le va a imitar al adulto. Va a decir, mi mamá, mi papá también usa equipos de protección para sentirse seguros. ¿Yo por qué no? Entonces, el mejor ejemplo es la familia, educar desde la familia. Pero para educar nosotros tenemos que estar también preparados, capacitados, ¿ya? Capacitados, y sobre todo los niños explicar el por qué. Porque ellos están sobre todo en la edad, ¿por qué utilizo esto? Ya, hablarles con la verdad, hablarles con confianza. Tienes que usar casco porque si te caes puedes sufrir una lesión en tu cabeza, te puede dejar una cicatriz para toda tu vida. Entonces siempre los niños, ellos se comprenden muy bien, y yo pienso que el principal educador es en la familia, el principal preventor es el hogar, y siempre para prevenir, el mejor ejemplo es practicando, o sea, nosotros dando el ejemplo hacia los niños. Reiteramos también la educación de los padres hacia los niños. Exactamente. ¿No? Doctora, ¿cuáles son las principales consecuencias de no tomar estas medidas de seguridad que son tan importantes? Ya, las principales consecuencias ante un accidente es que yo sufro una lesión. Ya, hay que tener claro dos términos, ¿no? No es lo mismo una lesión que un accidente. Claro. Un accidente yo no lo planifico, un accidente puede pasar en cualquier momento, pero que un accidente me lleve a una lesión que sea irreversible, sí. Sí, eso es importante saber. Entonces, prácticamente las lesiones, es importante tener en cuenta que para yo evitar lesiones tengo que estar todas las medidas de prevención, adoptar en mi hogar, adoptar hacia dónde voy a estar. Por ejemplo, cuando vamos a un parque es importante vigilar el equipamiento del parque y qué mantenimiento tiene. Por ejemplo, ahorita estamos en una época de mucha lluvia, es una ciudad rodeada por ríos, ¿ya? Pero aquí también viene la responsabilidad del gobierno o la responsabilidad municipal. ¿Por qué? Porque tengo que tener ¿cómo se llama? Una rotulación adecuada, ¿sí? Decir, ¿sabe qué? Este parque se cierra porque el río ha crecido demasiado, ¿ya? Y está llevándose los bordes del río y hay riesgo de que una persona caiga. Las consecuencias pueden ser desde leves hasta graves, puede haber incluso consecuencias legales. Si nosotros nos ponemos a pensar, si yo no tomo las medidas, si no respeto el juego que estoy haciendo en una actividad recreativa, puedo lesionar a alguien. Claro. Y eso puede implicar una medida legal a la final de todas. Entonces siempre hay que prevenir. Doctora, ¿existen grupos de población más vulnerables a estos accidentes en estas situaciones? Por supuesto, está claro, y la Sociedad Ecuatoriana de Deporte también lo indica, de Medicina de Deporte, CEMED, ellos indican que entre la edad menores de 12 años y los adultos mayores de 65 años son las personas más vulnerables. ¿Por qué un adulto mayor? Las personas adultas mayores más que todo por las comorbilidades que poseen. Ellos toman múltiples medicamentos y son personas más inactivas, que no están acostumbrados a hacer alguna actividad, sobre todo recreativa. Los niños porque necesitan estricta vigilancia, ¿ya? Sobre todo si son menores de 12 años necesitan estricta vigilancia de la familia, de los padres. No se le puede quitar la mirada de encima, porque puede pasar algún tipo de accidente. No, sabemos que los niños también son un poquito más inquietos. Exactamente. Entonces es necesario siempre tenerlos vigilados y cuidados por obvias razones. Es imposible tenerle a un niño, no hagas esto. Claro, no. Doctora, ¿qué recomendaciones daría para minimizar el riesgo de los accidentes en las piscinas? Por ejemplo, veíamos el tema de que se ahogan, ¿no? En las piscinas, en los parques y otras áreas recreativas. Ya. Bueno, entre las medidas que yo puedo sugerir es conocer hacia dónde voy a ir. Okay. Ya. Es importante conocer el lugar donde va a hacer la actividad recreativa. ¿La piscina tiene un mantenimiento adecuado? ¿Ya? ¿Está correctamente señalizada? Por ejemplo, está señalizado, cuidado, piso resbaloso, te puedes caer. Está señalizado la altura de la piscina, ¿ya? Muchos de los niños que saben nadar saben hacer clavadas y ahí puede haber tipo de lesiones a nivel de cabeza, porque se clava y no saben la profundidad de la piscina. Entonces, todo ese tipo de rotulación es responsabilidad del lugar recreativo en donde van a desarrollar la actividad, la familia, ¿ya? Entonces, tiene que tener un equipamiento adecuado, tiene que tener un mantenimiento adecuado, una señalización adecuada. Y las recomendaciones para la persona que va a realizar la actividad con su familia es, sobre todo, si son niños menores de 12 años, por favor, tienen que
ir a acompañar al niño si va a entrar a la piscina. No dejarlo solo en ningún momento. Tienen que estrictamente acompañar al niño dentro de la piscina. Si el niño no sabe nadar, como lo dijo bien Michelle, tienen que usar medidas de protección como flotadores, ya, chaleco, para poder nadar. Pero si son menores de 2 años, no hay que dejarlo solo. Tienen que entrar con un adulto a la piscina. Evitar correr alrededor de la piscina porque son superficies resbalosas y se pueden caer, ¿ya? Es importante también que evitar que el niño esté mucho al borde de la piscina. Si está al borde de la piscina es necesario educarlo y decirle no te alejes porque puedes caer a la piscina y te puedes ahogar, ¿ya? Entonces todas esas medidas es importante tener. O sea, es un conjunto, no solamente ver la parte de educar a la persona, sino educar el lugar, sobre todo las personas responsables del área acuática que tienen que tener el equipamiento y la señalización adecuada. En el tema de los parques hablábamos también de que ahora por las lluvias todo está mojado, entonces de igual manera es peligroso. Claro, eso es responsabilidad también del municipal. ¿Por qué? Porque prácticamente si hay un parque de riesgo, es importante que se tomen medidas diciendo, ¿sabe qué? Este parque no hay cómo usar porque los juegos de los niños, los juegos infantiles están en mal estado, están oxidados, se pueden romper, le puede caer en la cabeza a algún niño, entonces esto se cierra hasta que se dé el mantenimiento adecuado. Correcto, claro. Igual los padres y las familias que van a ir a hacer una actividad recreativa en un parque, observen bien dónde se va a desarrollar la actividad recreativa. ¿Por qué? Porque si yo voy a un lugar donde el río está muy crecido y veo que los bordes ha habido deslaves, se han ido hacia el río, esa zona es muy peligrosa y yo no puedo llevar a mi familia ahí a practicar alguna actividad recreativa, tengo que irme mejor a una zona segura, ¿sí? Entonces es importante ser muy observadores dónde vamos a desarrollar este tipo de actividades. Listo. Doctora, ¿y cómo pueden las familias y comunidades promover una cultura de seguridad en el ámbito recreativo? Con la educación. Estar preparados, primero educarnos nosotros para luego educar a nuestras familias. Hay varias entidades, hay varios centros que capacitan acerca de primeros auxilios, capacitan acerca de prevención. Entonces es importante tomar esas medidas, educar para nosotros educar a toda nuestra familia. Ya promover y promocionar en todo el tiempo la educación de prevención. Eso es importante, siempre promover la educación de prevención. Siempre se reitera el tema de la educación y lógico, a uno no le enseñan cómo ser padre, pero el tema de capacitarse también es muy importante. Exactamente. Listo, doctora, muchas gracias a la doctora Elizabeth Merizalde. Así concluimos este primer bloque, es hora de irnos a un corte comercial. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrevMed, tu salud es importante. Ya volvemos. PrevMed te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo, proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad.
Continuamos con PrepMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PrepMed, porque tu salud es importante. No te olvides de vernos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM. Ahora vamos a ver un video realizado por la estudiante Vanessa Bernal acerca de los errores más comunes al aplicar los primeros auxilios. En primeros auxilios, algunos errores comunes pueden empeorar la situación en lugar de ayudar. Aquí algunos de los más frecuentes. Primero, no verificar la seguridad del entorno. Ayudar sin asegurarse de que el lugar es seguro puede poner en riesgo tanto al rescatista como a la víctima. 2. No comprobar la conciencia y respiración. Iniciar maniobras sin verificar si la persona responde o respira adecuadamente puede llevar a aplicar técnicas innecesarias o incorrectas. 3. Administrar agua o alimentos a una persona inconsciente. Esto puede provocar asfixia si la persona no tiene reflejos de deglución adecuados. 4. Mover a la víctima sin necesidad, especialmente en casos de traumatismo cráneoencefálico o lesiones en la columna. Mover a la persona sin estabilizarla puede empeorar la lesión. 5. Aplicar torniquetes sin justificación. Se deben usar solo en hemorragias extremas, ya que pueden causar daño tisular grave si se usan incorrectamente. 6. No hacer una RCP adecuada. Usar una mala posición de las manos, no presionar con suficiente profundidad o no mantener un ritmo adecuado, que es 100 a 120 compresiones por minuto, reduce la efectividad. 7. Usar alcohol o pasta de dientes en quemaduras. Estos productos pueden irritar la piel y empeorar la lesión. Lo correcto es usar agua fría, no helada, durante al menos 10 a 15 minutos. 8. Intentar sacar un objeto clavado. Si una persona tiene un objeto punzante incrustado, retirarlo puede causar más sangrado. Lo mejor es inmovilizar el objeto y trasladar a la víctima a urgencias. 9. No llamar a emergencias a tiempo. Intenta resolver la situación por cuenta propia sin pedir ayuda profesional, puede retrasar la atención médica necesaria. 10. No tranquilizar a la víctima. Mantener la calma y transmitir seguridad es esencial para evitar que la persona entre en pánico o empeore su estado de salud. Recuerda que conocer primeros auxilios no solo puede salvar vidas, sino también evitar que una lesión se agrave. Actuar con calma y aplicar las técnicas correctas marca la diferencia en una emergencia. La prevención y la preparación son claves, porque cuando sabemos que podríamos ayudar a gente o incluso a nosotros mismos, un poco de conocimiento puede hacer una gran diferencia. Para ustedes reportó Vanessa Bernal. Muchas gracias, Vanessa, por el lindo video. Doctora, para continuar, cuéntenos cuáles son los primeros auxilios básicos que las personas deberían saber. Ya. Dentro de los primeros auxilios básicos que las personas deberían saber, primero nosotros aplicamos una nomenclatura
que es básica. Lo primero es prevenir, ¿ok? Prácticamente prevenir. ¿Cómo prevengo? Prevengo una lesión. Primero me protejo yo para poder ayudar al resto. Okay. Segundo es avisar, siempre pedir ayuda, es lo más importante. Y tercero, prácticamente es socorrer, ¿ya? Y dentro de socorrer vienen las medidas de primeros auxilios básicos, por ejemplo, RCP, reanimación cardiopulmonar básica. Yo siempre digo, a veces ayudar a una víctima está al alcance de nosotros si tenemos la capacitación adecuada. Y no solamente la capacitación para personas adultas, sino también la capacitación para niños. Incluso tú cuando capacitas a los niños en primeros auxilios, en reanimación, ellos lo hacen mejor que un adulto. Y ellos tienen incluso la tranquilidad y la capacidad y lo hacen con una confianza espectacular que uno se queda sorprendido. Vuelta cuando a un adulto le dan incluso hasta nervios, pero ellos lo hacen de maravilla, porque tú le estás dando la confianza para él saber qué hacer ante una emergencia, ante un accidente. Entonces, al menos reanimación cardiopulmonar es vital. Segundo, el manejo de heridas. El manejo de heridas es esencial, sobre todo, más que todo, porque en nuestros hogares nosotros tenemos que tener un botiquín y muchas veces en esos tenemos implementos que podemos aplicar en una herida y manejarla hasta lograr trasladar a un sitio adecuado, a un centro de salud. ¿Ya? El manejo de heridas, las inmovilizaciones y el manejo de cuerpos extraños. Por ejemplo, a los niños se les enseña mucho la maniobra de Helmich en muñecos, y ellos lo hacen y lo practican con otros niños. Y ellos incluso pueden identificar si algún compañerito o algún bebé dice, el bebé, ¿sabe qué? En la guardería yo he escuchado mucho que dicen, este objeto se puede atragantar, profe, retírelo de ahí, se puede atragantar, o tía, quite eso porque el bebé se lo puede llevar a la boca. Entonces, es importante que ellos tengan los conocimientos adecuados en primeros auxilios, así como los adultos. Yo siempre invito a las familias que vayan todos a capacitarse en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar, en manejo de heridas, manejo de quemaduras, en la inmovilización. Nosotros podemos hacer incluso todas estas maniobras de primeros auxilios con elementos improvisados que tenemos en la casa. No es necesario que tengamos elementos sofisticados, podemos hacer. Claro que no reemplaza a un elemento más profesional, pero sí al menos trata de mitigar o trata de dar tiempo hasta llegar a un centro de atención adecuado. Claro, yo creo que el tema de saber, educarnos y capacitarnos es muy, muy importante en esta sociedad, sobre todo. Doctora, ¿y cómo se debe actuar correctamente ante una herida abierta para evitar ciertas infecciones? Ya, primero, no colocar objetos extraños en la herida. Yo en toda mi carrera profesional he visto serie de cosas, sustancias que colocan en las heridas, desde aceite quemado, mantequilla, vinagre. Entonces no colocar objetos, cosas extrañas en las heridas. La clara de huevo, por ejemplo, también es muy común que utilicen, porque dicen que tiene colágeno. La verdad no tiene colágeno, la clara de huevo es una proteína y puede ser incluso alimento para las bacterias y hacer que esa herida se infecte. Si tú colocas mantequilla, si tú colocas incluso el alcohol, es muy erosivo para una herida abierta y puede hacer que esta no se cicatrice bien. Entonces, sí, es verdad. O sea, segundo, no soplar la herida. Es otro elemento que veo que cuando un niño sufre una escoriación, una raspadura, lo que hacen es soplar. Entonces, el soplar, tu saliva tiene bacterias y puede también contaminar la herida. Entonces, y siempre valora el tipo de herida. Si es una herida muy profunda, sangrante, tienes que trasladar para que un profesional de salud le evalúe y vea si en verdad amerita un tratamiento más adecuado. Se escucha también que en el tema de las heridas que se pueden tratar es más recomendable antes que poner alcohol, lavar y desinfectar la herida. Exactamente, sí. Más efectivo resulta lavar la herida con agua y jabón. ¿Ya? Y si tienes en tu botiquín un elemento antiséptico, por ejemplo, clorhexidina, yodo, povidona, utilízalo, lo puedes utilizar, pero luego de lavar la herida. Y si hay un objeto extraño enclavado dentro de la herida, no lo retire. Lo mejor es no retirar, mejor llevarlo a un profesional para que evalúe la herida. Gracias, doctor. ¿Cómo diferenciar cuando una herida puede tratarse en casa y cuándo se debe acudir a un centro médico? Ya. Aquí hay que identificar bien el tipo de herida que tengo. Si es una herida superficial, como un tipo de escoriación que no está producido sangrado, por ejemplo un rasguño o un raspón, yo lo puedo tratar en la casa.
Pero si yo identifico que esa herida es más profunda, hay compromiso del movimiento, de la sensibilidad, si por ejemplo se produjo en una extremidad. Si es una mordedura por animal o humana, eso tiene que trasladarse a ir a un centro de salud. Si es una herida, por ejemplo, que produce mucho dolor a pesar de los analgésicos, hay que llevar a un centro de salud. Si es una herida que está sangrando demasiado y no se controla el sangrado, tiene que trasladar. Es importante vigilar los signos de infección. Una herida, por ejemplo, la presión sea de pus, por ejemplo, que la herida está muy roja, haya cambiado de color hacia un color negro. No, o sea, eso no es normal en una herida. Y peor si el paciente presenta fiebre, signos de infección, hay que trasladar. Doctora, en el caso de las quemaduras, que también se ven mucho, ¿cómo se puede tratar eso? Ya, si es una quemadura superficial, lo más seguro como una quemadura de sol, por ejemplo. Muchos de nosotros vamos de paseo a las playas, sufrimos quemaduras solares que son de primer grado, superficiales, los cuales tú la podrás tratar, excepto si son muy extensas y si producen demasiado dolor. Eso tienes que trasladar a pesar de que sea superficial. Pero si son superficiales, puede manejar en la casa. En caso de las quemaduras... ¿Con aceite? No es recomendable el uso del aceite, ni tampoco ni del vinagre. Es solo agua fría. Y no me refiero a agua congelada, al agua del chorro de las llaves. Abres el agua del chorro de las llaves y pones tu superficie quemada durante 10 minutos. Eso alivia bastante el dolor. Y te va a controlar bastante la quemadura, el dolor por la quemadura, porque la quemadura superficial es bastante dolorosa. Solo abrir el chorro de las llaves, agua durante 10 minutos te va a ayudar bastante. No colocar hielo. El hielo no puede ser más lesivo para la quemadura. ¿Ya? No colocar vinagre, aceite, vaselina, no. Eso puede ser peor para la quemadura, no la va a permitir que se cicatrice bien. Lo único, agua ambiente, ni siquiera agua congelada, no hielo. Solo agua ambiente, lo irrigas por 10 minutos. Si la quemadura se produjo en tu rostro, por ejemplo, puedes usar un apósito, un pañuelo húmedo en las llaves y te lo colocas. Te lo colocas para aliviar la quemadura. Y doctora, ¿y qué tan importante es la vacunación contra el tétanos en caso de las heridas? Ya, la vacunación prácticamente es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene inmunidad natural para el Clostridium tetani, que es la bacteria que produce el tétanos. Nosotros no producimos esa inmunidad la adquirimos gracias a una vacuna, ¿ya? Entonces, el tétano se produce más cuando tu herida tuvo contacto con una superficie sucia. Antes se creía por un objeto oxidado, eso es totalmente falso. Solamente una superficie sucia tú te puedes contaminar de esta bacteria y dar tétanos, que es una bacteria que incuba 15 días y presenta los síntomas a los 15 días, que se caracteriza por una rigidez generalizada. Entonces la vacuna es muy importante. Se dan dosis iniciales antes de los 6 años de edad, que son alrededor de 3 dosis, y posteriormente tienes que hacer una vacunación de refuerzo. Si tú nunca tuviste contacto con una superficie, una herida profunda, tienes que vacunarte cada 10 años. Pero si tú ya tuviste una herida grande, profunda, que tuvieron que colocarte la vacuna del tétanos en el hospital, tienes que administrarse el refuerzo cada 5 años. Doctora, hablando un poquito del tema de las fracturas, ¿cómo se puede tratar esto? Ya, una fractura, lamentablemente, la mayor parte de porcentajes son quirúrgicas. ¿Ya? Si tú tienes un paciente que sufrió una fractura, primero tienes que prevenir. ¿Ya? Primero prevenir. Segundo, tienes que protegerte, ver que el área donde está el paciente no sea una zona riesgosa ni para ti ni para el paciente. ¿Okay? Entonces, es importante luego de eso pedir ayuda. Llamar al ECO 911 para pedir ayuda y de ahí paso a socorrer. ¿Cómo socorro a la víctima? Con la inmovilización. Puedo hacer una inmovilización con cartón, puedo usar materiales improvisados como un cartón, puedo usar alguna prenda de vestir, una bufanda, por ejemplo, para amarrar e inmovilizar el cartón. ¿Ya? Es importante también, si tú lo puedes hacer, retirar la ropa del área de la fractura. ¿Ya? Es bastante importante. ¿Por qué? Porque la extremidad tiende a hincharse. Claro, y cuando tiende a hincharse puede hacer un efecto de torniquete con la ropa. Entonces es muy importante retirar la ropa. Si puedes hacerlo, retírale la ropa antes que la extremidad se edematice, inmoviliza, pide ayuda
para que se produzca el traslado del paciente, porque la mayoría son quirúrgicas, las fracturas la mayor parte son quirúrgicas. Y otra cosa que siempre es importante, no dar agua, no dar alimentos al paciente, porque dicen toma agua para que te tranquilices. Mastica este caramelo porque parece que se te va a bajar la glucosa por el susto. Entonces no, evitemos todo ese tipo de acciones, porque lo más probable es que ese paciente cuando llegue al hospital se ha pasado a quirófano y tiene que estar sin haber comido algún alimento, tiene que estar en NPO. ¿Y en el tema de los esguinces? Ya el tema de los esguinces mucho depende del grado de esguince. Si son un esguince grado 1, grado 2, probablemente no sean conductas quirúrgicas, eso ya depende mucho de la especialidad de traumatología, pero es importante igual que se realice una inmovilización improvisada, trasladar la víctima a un hospital para que se evalúe el esguince, vean que no sea algo quirúrgico y algo que se puede tratar con elementos no ortopédicos, pero eso ya prácticamente es una evaluación que se hace en las casas de salud con la especialidad de traumatología. Gracias, doctora. Doctora, ¿usted ha escuchado los mitos así que son más comunes sobre los primeros auxilios? ¿Y qué dice la evidencia médica al respecto de esto? Bueno, de mitos he escuchado un montón, la verdad. El primero con las quemaduras. Por ejemplo, el mito de aplícate mantequilla sobre la quemadura. Creen que la mantequilla va a ayudar. La verdad, no ayuda a cicatrizar. El uso del vinagre también es muy corrosivo. ¿Qué te dice la evidencia? La evidencia te dice solo agua. Agua del chorro del grifo de una llave. Te puede ayudar en una quemadura. Pero si es una quemadura moderada o una quemadura ya más profunda, eso tiene que trasladar. Eso tiene que trasladarse para que sea valorado por un profesional, porque son ya quemaduras que la mayoría se hospitaliza. Otro de los que he visto mucho es acerca del, por ejemplo, del uso de la clara de huevo en las heridas, que les ponen clara de huevo, que tiene colágeno. La verdad, eso no tiene colágeno, que tiene solamente proteínas y eso no sirve para nada. Entonces, no, una herida se puede sobreinfectar, por eso es importante que sea valorado por un profesional, no colocar nada. Si puedes lavarle con agua y jabón, hazlo, lávale con agua y jabón para limpiar la herida. Si está un objeto incrustado, no lo retires. Mejor lleva un profesional para que evalúe la herida y pueda retirarlo. Otro es acerca de las crisis convulsivas, que es muy común que sostienen a la víctima para que no convulsione, no mueva sus brazos, sus piernas. Entonces eso está muy mal. Cuando una persona sufre una convulsión, cae, es importante proteger primero la cabeza, porque producto de la convulsión él puede golpearse y producirse más lesiones en la cabeza. Entonces, si tienes una chompa, si tienes una almohada, colócala en su cabeza. Segundo, colócala en la posición de ayuda. Es importante que a ese paciente le colocas de decúbito lateral o del lado izquierdo o lado derecho. ¿Para qué? Para que evitar que broncoaspire, porque ellos vomitan y puede eso irse hacia sus pulmones y causarles una neumonía por broncoaspiración. Entonces, solo esas conductas son esenciales al momento de socorrer. Si ves a una persona convulsionando, no detenga las convulsiones, no introduzca nada en la boca, porque dices, es que porque como se muerde hay que meterle algo en la boca. No. Al meter algo en la boca, primero le vas a lesionar su cavidad oral y segundo, puedes incluso hacer que él llevar hacia el reflejo de la náusea, el vómito, y él puede vomitar. Entonces no trates de introducir nada en su boca, colócale en el decúbito lateral. Las guías son claras de primeros auxilios de la Cruz Roja, la evidencia es clara. Tú tienes que colocarla en decúbito lateral para evitar que esa persona broncoaspire y proteger su cabeza para que se produzca algún tipo de lesión. Otro de los mitos muy comunes es acerca de la mordedura de serpientes. A veces creo que tenemos la conducta de MacGyver, que dicen, ¿sabe qué? Sí, no, corta la herida, succiónale, succiona la herida para succionar toda la sangre. Entonces, no, es una conducta, prácticamente, no se tiene que cortar, no se tiene que colocar torniquete cuando hay una mordedura. El uso del torniquete no va a evitar que el veneno, Tienes que rápidamente trasladarle, trata de calmar a la víctima. ¿Por qué? Porque si la víctima le mordió una serpiente va a estar asustada, va a querer correr, entonces eso va a liberar más adrenalina y va a hacer que el veneno circule más rápido. Entonces tranquilízale, trasládale, trata de que la extremidad o el área donde sufrió la mordedura esté lejos del corazón, lejos de la cabeza, no eleves la extremidad.
porque eso va a hacer que circule más rápido el veneno. Tranquilízalo, llévalo sentado, vamos a un hospital, trasládalo inmediatamente, pero no nada de cortar la herida, nada de succionar la sangre, eso no se tiene que usar. Y otra de la que no hay mucha evidencia es acerca de la picadura de las medusas. El tema de... Exacto, sí. La picadura, eso es bastante común, sí. Por ejemplo, de la picadura de medusas, sí, no hay evidencia, lamentablemente no hay evidencia sobre eso. Es acerca de orinarse sobre la persona. En las películas sale mucho. Sí, o sea, No le les hagan lanzo caso. y ¿sabes qué? Te voy a hacer pipí. No se puede hacer eso. La picadura el mejor tratamiento para la picadura de medusa es el agua salada. Ah, ok. ¿Y dónde tienes agua salada? En el Ahí. mar. Coge agua de mar, irrígale, mójale, báñale donde esté la picadura de la medusa, porque eso le va a aliviar. No agua dulce. El agua dulce lo que hace es destruir más las células de la picadura y libera más histamina, y eso puede hacer que le aumente más. No, agua salada. Y si está cerca de un restaurante, aunque no hay evidencia clara, el vinagre y el amoníaco se ha visto que ayuda a aliviar, sobre todo el vinagre. Si estás cerca de un restaurante, pídete vinagre. El vinagre ayuda a aliviar bastante la picadura de la medusa. Otro es el hielo, pero ¿qué pasa con el hielo? Que no lo puede usar directamente sobre la picadura, porque lógicamente al paciente le va a doler. Le va a doler. Entonces, eviten el uso del hielo, aunque sí ayuda, pero no se debe usar solamente agua salada. Agua salada y nada más. Muchas Esos son gracias. los mitos más frecuentes que escuchar. Muchas gracias, doctora, por su importante y relevante información. Es hora de irnos a una pausa comercial, pero no se desconecten porque al volver seguiremos hablando más sobre el tema de la prevención de los accidentes y los primeros auxilios. Ya volvemos. PredMed te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo, proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PredMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PredMed porque tu salud es importante. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PredMed, tu salud es importante. Ahora vamos a ver un video sobre cómo armar un botiquín adecuado para el hogar y para las actividades recreativas, realizado por la estudiante Gabriela Calle. Hola, soy Gabriela Calle, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy voy a hablarles sobre cómo preparar un botiquín de primeros auxilios. Contar con un botiquín es esencial para responder rápidamente a emergencias menores y garantizar la seguridad de todos. Un botiquín debe contar con alcohol, suero fisiológico, gasas y apósitos, tela adhesiva, vendas, termómetro, parches curitas,
toallitas desinfectantes, tijeras. Los medicamentos indispensables en un botiquín básico son analgésicos, antiinflamatorios, cremas para quemaduras y antihistamínicos. El botiquín debe ser revisado cada 6 meses para sacar los insumos caducados y reponer los que ya se hayan utilizado. Este debe estar situado en un lugar limpio, seco y de fácil acceso para todos. Contar con un botiquín es el primer paso, pero también hay que saber cómo utilizarlo. Por esto, se les recomienda a las personas acudir a capacitaciones de primeros auxilios. Así, con el conocimiento adecuado y un botiquín bien equipado, podemos sobrellevar estas situaciones de emergencia. Informó para ustedes Gabriela Calle. Muchas gracias, Gabriela. Doctora, díganos cuáles son los elementos básicos que debe contener un botiquín de los primeros auxilios. Ya. Bueno, lo dijeron muy bien, ¿no? Dentro de los elementos básicos tenemos materiales como, por ejemplo, los apósitos, gasas, de ahí tenemos soluciones sobre todo antisépticas, soluciones para lavar, para limpiar heridas, como está el suero fisiológico, la clorexidina, el alcohol. Puedes tener agua oxigenada, yodo povinone también es una buena opción al momento de heridas. Otros entre los equipos que tenemos que tener está el termómetro, ¿ya? Y algo que es bastante, nosotros a veces en las familias tenemos pacientes con comorbilidades que se toman la presión. Ahora tomarse la presión es prácticamente accesible en todos los hogares gracias a los tensiómetros digitales, que prácticamente una persona lo puede usar sin ninguna mayor capacitación, ¿ya? Entonces puedes tener también un tensiómetro, entre eso también están las curitas, las benditas, cuando son heridas pequeñas, superficiales, también lo puedes tener, pero todo depende del tipo de botiquín que yo voy a tener. Generalmente en las casas tenemos los botiquines tipo A, que son botiquines básicos, en donde yo puedo tener estos apósitos, curitas, benditas, gasas, soluciones y medicamentos, pero de medicamentos básicos, por ejemplo, analgésicos, AINES, cremas, geles que tengan corticoides o antihistamínicos, también lo puedes tener, ¿ya? Y medicamentos antihistamínicos para en casos de alergias, picaduras y eso. Gracias, doctora. Doctora, ¿y con qué frecuencia se deben revisar y reponer los insumos del botiquín? Ya, lo dijo muy bien, muy claro el video, se tiene que hacer cada 6 meses, ¿ya? Pero si hubo una emergencia en el hogar, ¿ya? O en cualquier circunstancia tú usaste el botiquín, es necesario que en ese momento se haga la revisión del botiquín. ¿Para qué? Para reponer lo que yo usé cuando hubo la emergencia, ¿ya? Por ejemplo, no solamente nosotros tenemos botiquines estáticos en los hogares, también tenemos botiquines móviles, por ejemplo los que tenemos en los vehículos. Esos también, si hubo una emergencia lo usé, tengo que en ese momento, luego de que calme la emergencia, valorar el botiquín a ver qué usé. Por eso yo siempre recomiendo que tengan una lista como un checklist, ¿ya? En donde tengan enumerado el número de insumos, de materiales que tienen el botiquín y con la fecha de caducidad. Eso también es muy importante, claro, ¿ya? Para que yo estar al tanto con mi checklist, ir poniendo visto lo que sí tengo, lo que tengo que reponer y qué se caducó, porque lo que se caducó tengo que retirar y eliminar, porque eso ya no puede seguir manteniéndose en el botiquín. Doctora, vamos ahora con el tema de dónde deben ubicarse estos botiquines. Ya. El botiquín es claro, ¿no? El botiquín tiene que estar en un lugar fresco, seco y un lugar que sea inalcanzable para los niños pequeños. ¿Por qué? Porque si hay medicamentos en el botiquín, los niños pueden ingerir, ¿ya? Pero también tiene que ser accesible para la persona que tenga la capacitación y el conocimiento del botiquín, de los elementos del botiquín. De usarlo. Ya, no lo recomiendo en el baño. ¿Por qué en el baño no? Porque hay la ducha, hay el agua caliente y hay vapor de agua, y el vapor de agua puede dañar los elementos del botiquín, sobre todo cuando se tienen medicamentos. Entonces, por eso es importante tener un lugar que sea seco, sea accesible y sobre todo evitar que esté muy, muy cerca de los niños más pequeños. Doctora, ¿y cómo puede la gente capacitarse en el uso adecuado de los insumos de un botiquín?
Como le digo, hay cursos que implementan varias organizaciones. Por ejemplo, tenemos la Cruz Roja, tenemos centros privados, centros que capacitan continuamente sobre esto. Cada vez más nosotros vamos a ver a profesionales de la salud capacitando, sobre todo en primeros auxilios, en todas las edades. Porque primeros auxilios tiene que capacitarse en todas las edades, porque un accidente puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar. Se reitera el tema igual de la capacitación para todos por nuestro medio, por el cuidado de nuestro medio. Doctora, ¿qué papel juega en el tema de los botiquines en la respuesta rápida a las emergencias? Es muy importante el botiquín al momento de una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacitación y si yo puedo no producir más daño a mi víctima y ayudar y socorrer, ¿qué más si tengo un elemento que me permita ayudar? ¿Ya? Entonces, el botiquín es un elemento esencial, es un elemento que lo tenemos que tener en todo lado. Lo tenemos que tener en nuestros hogares, lo tenemos que tener en los vehículos. Cuando vamos a un centro comercial, los centros comerciales, las instituciones tienen que tener un botiquín, y no solo un botiquín, un DEA, un desfibrilador portátil, porque una emergencia se puede presentar en cualquier lugar. ¿Ya? Incluso las entidades como la Cruz Roja, ellos te capacitan en dónde hay un desfibrilador cercano. Si estás en el Parque Paraíso, por ejemplo, ¿cuál es el desfibrilador más cercano al Parque Paraíso? Si estás en la Universidad Católica, ¿cuál es el desfibrilador más cercano a la Universidad Católica? Entonces, es por eso la importancia del botiquín. Es muy esencial que nosotros tengamos capacitación y tengamos este elemento en todo el momento listo. Muchas gracias, doctora. Gracias por el aporte que nos ha brindado. Hoy nos acompañó la doctora Elizabeth Marizalde, quien nos ha contribuido con importante información sobre la prevención de accidentes, primeros auxilios y manejo de heridas. Muchas gracias, doctora, por su presencia. De igual manera, al estudiante. Así finalizamos este programa. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrepMed. Tu salud es importante. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia de la Universidad Católica de Cuenca. Que tengan una excelente semana. PrepMed, un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina, conjuntamente con docentes y técnicos de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. PrepMed, tu salud es importante.